lo podemos decir la Yamila, lamentablemente, y yo, que perdimos hace poquito a nuestro papá. Yo creo que el dolor es igual. Y tú igual cuando que a los 12, que a los 5. Uno siempre estuvo con el miedo de niña a que se fuera tu papá, y cuando eres grande y te toca, el dolor es el mismo, y la sensación de pérdida es la misma, y el dolor de alma es el mismo. Pero claro, siendo más niñito, yo diría que soy mamá. Ayer justo veníamos en el auto los tres, mis dos niños y yo, y al salir el tema de la muerte, me dice, mamá, pero tú no te vas a morir, ¿cierto? Y yo decía, Dios mío, ¿cómo les aseguro que no? Y mi instinto fue decirles, no, tranquilo, si la mamá va a estar harto tiempo con usted. Y yo rogando al cielo, a Dios, a quien sea, a la Virgen María, tú que eres mamá, por favor, ayúdame para estar mucho tiempo más con ellos, porque entiendo también, lo entiendo como hija y lo entiendo también como mamá. Pero sí, el dolor es... A mí me pasa hasta el día de hoy que yo no quiero recordarlo o evito hablar del tema, o si escucho la música pido que lo saquen, o... De hecho, en Argentina me pasaba eso, que donde iba lo escuchaba y hablaban de él, y porque fue tan querido allá que yo quería irme, me quería ir de Argentina, porque los recuerdos, las fotos, la voz, todo... Yo todavía no he visto fotos de él, por ejemplo, no puedo. Es como un método de defensa, sí, Yami, como apagar las emociones, concentrarte tal vez en el trabajo, full trabajo, y dejar eso para cuando tú te sientas más preparada, más fuerte. Yo creo que me pasa eso. Tengo a mamá en casa, que le mando un beso enorme, enorme, que ha sido un pilar gigante. En vez de yo el de ella ha sido el mío. Y es muy doloroso, y ella quiere por ahí hablar del tema y yo lo evito. Bueno, y hagamos no sé qué, y le cambio el tema, y es porque es demasiado el dolor en el alma que se siente el no tenerlo, porque uno no lo entiende, porque uno siempre escucha que los demás te dicen, o se le murió el papá a un amigo, se escucha que terrible, debe ser un dolor terrible. Pero uno siempre inconscientemente piensa que los papás nunca se van a ir. Exacto. Sobre todo me pasaba con mi papá, que era una mole, era un tipo fuertísimo, que siempre ante la vida se paró. Desde que tengo uso de razón, mi papá fue un ejemplo de fortaleza, entonces no entendía que realmente se podía ir y que se fue. Todavía no lo entiendo de él. Yo creo que tú todavía, y lo digo por experiencia, estás como en shock, como que uno, como que inconscientemente uno dice, como que anda de viaje, como que va por... Las palabras hubo, fue, estuvo, todavía presente. No me entra en la cabeza. Todavía es absolutamente presente. Sí. ¿Y quién te ha apoyado, Yamila? Porque a mí lo que por lo menos yo hablo de mi experiencia, mi papá lamentablemente falleció en noviembre, hace muy poquito. Y sabes que a mí me cuesta, ayer fui a ver a mi mamá, pero me cuesta ir a su casa, porque era la casa de ellos, y uno entra y es la falta terrible, porque no es un dolor, es un dolor de alma, es que te duele el alma, te duele el cuerpo. Sí. ¿En quién te has apoyado tú? Me ha apoyado, bueno, mi madre, que le he pedido 1000 veces perdón, porque yo le digo, yo debería ser la que te sostiene a vos. Es que uno no puede, a ver. Sí, de los tres, que es mi hermano, mi mamá y yo he sido la más devastada de todo esto, porque tenía una relación con mi papá única. Y la verdad que me apoyo en ella, me apoyo mucho en Dani, me apoyo en mis amigos y en Dios. Porque me enojo mucho, tengo semanas donde estoy muy enojada con Dios y... ¿Pasaste ese proceso de enojarte, de no entender por qué, cuál era la necesidad? Lo paso día a día. De repente estoy muy enojada con Dios, de repente me enojo con mi papá y lo puteo y después lloro y después me da pena y después y así estoy. Y así tengo que controlar todos los aspectos de mi vida, porque así estoy en todo, o sea... Tengo que trabajar, es como me explicaba otra vez una amiga que es psicóloga, me decía, o sea, uno se sobreexige, que te pasa a vos también, de que uno se sobreexige en este trabajo, porque en este trabajo hay que tener linda la cara, con una sonrisa, hacer reír a la gente en mi caso, y es muy difícil, porque tenés el alma destruida. O sea, si fuese por uno yo me escondería bajo la colchón, no saldría más, pero sé que la vida no se trata de eso, sé que no es lo que mi papá hubiese querido. Entonces... No sé si te pasa, Yamila, pero uno siente como que el mundo se detuvo. Sí. O sea, tú te detuviste y el mundo sigue. Y eso te da bronca. Exacto. Tú decís, ¿cómo miércoles hago entender al resto que no quiero hacer nada? Que quiero estar en mi cama, quiero llorar, quiero extrañarlo. Yo hoy día sí tengo fotos de él. También me pasó igual que tú, que no podía tener fotos, y día sí las tengo. Ay, me cuesta. Sí, está muy difícil. Oye, una pregunta, pero yo creo que hace bien llorar, ¿no? O sea, está bien ser fuerte, seguir con la vida, pero también permitirse el vivir la pena. Yo creo que es bueno. Claro, es que por uno lloraría todo el día, y eso es lo que yo creo que te pasa a ti, que no podís, porque en el fondo tú tienes tu vida, yo tengo también mis niños y ellos... hay un libro muy bonito, se lo recomiendo a las mamás o que han vivido pérdida, que se llama El zorro, y explica en el fondo cuando el zorro ya quiere descansar,
y es una bonita manera de explicarle a los niños porque ellos también se asustan cuando ven que la mamá está tan triste. Pero es verdad que la vida sigue y Dios mío, qué frase más verdadera, pero también qué dolorosa, porque para uno la vida se detuvo. Yo entiendo que sigue, pero en ese momento se detuvo. Yo creo que todos los que han perdido un ser tan querido como el papá o el familiar que sea, me van a entender, nos van a entender. Aparte que es un pilar muy importante, los papás en la vida de una hija mujer. Es una relación que no la tenés en otro lado, es una relación que no se repite. En mi caso yo siento que perdí al amor de mi vida. Mi papá era mi gran amor, mi consejero, mi amigo, mi papá. Por ejemplo, mi papá, la primera vez que tuve relaciones, por ejemplo, no se lo tuve que contar. Mi papá me miró a los ojos y se dio cuenta. Y así siempre fue mi conexión con él. Entonces es una pared tan grande, un vacío tan grande que también el resto del mundo es lo que dice ella, te cuesta entender, que el resto entienda que para vos la vida se detuvo y que uno está sobreexigido, entonces como que no tenés tolerancia con nadie, te enojas por todo, estás hipersensible y vos querés volver al mundo, pero no sabes cómo volver, es como que si el mundo está así, vos decís, ¿cómo me subo? No tenés momento para entrar. Yo el único momento que entro es cuando voy a trabajar, después como que siento que estoy descolocada en todos lados. Y en este mundo, ¿cómo entra Daniel, Yamila? Porque también entiendo, tú decís, yo tengo un carrusel de emociones, y no te podemos exigir otra cosa. ¿Cómo entra Daniel? Porque también para él debe ser complejo, porque muchos psicólogos dicen, hay que dejar que viva la pena, tampoco tienes que invadir a la otra persona. Sí, es muy difícil. El rol de él creo que también ha sido muy difícil, está siendo muy difícil. Porque claro, porque es hombre, porque le cuesta entender algunas cosas, porque ha sido incondicional y yo se lo agradezco, se lo voy a agradecer toda mi vida, porque se sumó a un caos familiar gigante. Recién empezaron a estar juntos y pasa esto y viajó a Argentina y estuvo a mi lado y me contuvo y fue para mí el velorio de papá fue terrible porque fue muchísima gente, entonces yo me sentí muy sobrepasada a llevar por todo y la pasé mal y él estuvo ahí conteniéndome, pero nada, él ha sido incondicional, ha sido un apoyo muy grande y debe ser muy difícil también, yo se lo digo, yo en tu lugar no sé qué haría, ¿entendés? Porque es como, ¿qué le decís? Porque no sé ¿Cómo le hablas? Porque él de repente, ¿cómo estás? Mal. Porque es como tú decís, uno nunca lo va a entender. Claro, ahí está el tema. Por más que te digan, yo me imagino, es inimaginable el dolor que se siente. Es inimaginable. Entonces, el otro nada más le queda estar ahí o de repente estoy bien y de repente a la hora o al otro día estoy mal. Y entonces es como, ¿y qué hago? Entonces yo lo dejo nomás ser y también que yo viví también mi proceso, porque no puedo arrastrar tampoco a todo el mundo. Exacto. Y es tan largo. Es tan largo, porque no escucho eso. Es tan largo. Es como, yo digo, ¿cómo no va a haber un alivio? A mí, no sé, yo entiendo la gente es cariñosa, pero dice, pero anda a terapia, otras cosas. Yo, de verdad, le digo, todo corazón, mi mejor terapia han sido mis niños. O sea, pero son dolores que no pasan, o sea, uno siempre va a echar de menos a los papás. ¿Cachai? Es como que aunque se hayan ido hace 20 años, 30 años, yo tengo amigas que, pucha, se les ha ido la mamá, por ejemplo, cuando tenían 8 años, 9 años, que es terrible. Pero claro, tú dices, llevan mucho tiempo, o a lo mejor se acostumbraron, no. Ahora tienen, no sé, 38 años y todavía tienen la necesidad de tener a la mamá al lado. No, imagínate este gallo que vino recién a hablar después de cuántos años que después de 20 años. Después de 20 años. Y ahí me hace mucho sentido lo que dice la Cata, porque en el fondo... Pero el día de él también tiene que ver con eso. Tiene que ver con todo. Si hay momentos en la vida en que los papás también los quieren mandar a la punta del cerro, pero siempre los vas a necesitar, siempre van a estar ahí. Es sin duda el amor más incondicional de la vida. Me hace sentido lo que dice la Cata cuando ella habla de que, claro, de repente ha pasado mucho tiempo y ustedes tal vez, no es que lo superen, no, nunca lo van a olvidar. Aprenden a vivir esta frase que es tan cliché, aprenden a vivir con el dolor, ni siquiera con la ausencia, porque la siguen necesitando. ¿Hay pensado, Yami, en esta etapa de las emociones encontradas, de este vaivén, de esta etapa en la que estáis de no poder ver fotos, no querer escuchar tu música, porque además te toca doblemente difícil, porque tu papá era un ídolo de muchos, marcó una generación musical y me imagino que por las redes sociales también la gente, todo el cariño hacia él, ahora lo traslada hacia ti y te empieza a bombardear. ¿Hay pensado a lo mejor tomar alguna terapia, tomarte vacación, irte a
la cresta del mundo sola para llorar con ganas todo lo que tengo de tienes que repente llorar. ganas de hacer todo eso, pero hay muchas cosas ahora en las que yo tengo que estar, en las que tengo que proteger a mi mamá, porque se ven muchas cosas atrás de legales y bla. Que eso también es tan engorroso. Que es tan engorroso, es tan desgastante, es tan doloroso. O sea, nosotros tenemos una demanda iniciada con la empresa funeraria porque la gente se sacó fotos con él. Me No te está- puedo creer. Público. Sí, Me está ilusionando. sí, la gente que trabajaba en el lugar. Entonces son cosas que tuvimos que hacernos cargo, Además. muy dolorosas aparte, ¿entendés? Espera, ¿y Entonces, cómo se dieron cuenta ustedes? Disculpa porque que te le pregunte, llegaron pero al manager, le llegaron unas fotos a los 2 de días. la gente que o al otro trabajaba día. en la funeraria Claro. sacándose fotos. Sí. Entonces, No sé, yo no entiendo el... claro, ¿entendés? Entonces, imagínate el odio que a mí me genera odio, que es un sentimiento que no me gustaría sentir, pero tengo odio porque encuentro que es una invasión, porque encuentro que es una falta de respeto a alguien que aparte le dio a Córdoba el respeto que Córdoba tiene hoy en la música, es gracias a mi viejo. O sea, mi viejo es una persona que, para que ustedes tengan una idea, mi papá es un tipo que nació en la pobreza total, que mi abuela se murió de un ataque de asma porque no tenía plata para los remedios. Y un tipo que toda la vida, que es lo que me enseñó a mí, a ser perseverante y a ser luchador por lo que uno quiere. Y después conoció a mi mamá, mi papá tuvo que cantar en cabaret a cambio de leche para que mi mamá pudiera alimentarse y dormían en la calle. Y sin embargo golpeó puertas hasta que los 35 años le dijeron: acá está, es tu oportunidad, grabó un disco, la rompió y empezó la carrera de él y fue el primero en salir de Córdoba. Córdoba, que es una ciudad que yo amo, pero es una ciudad donde la mentalidad de la gente es muy mediocre, y lo castigaron por haberse ido de Córdoba a llevar el cuarteto a todo el país. Mi papá fue el primero que sacó el cuarteto de afuera y lo castigaron por eso también, ¿entendés? Sin embargo, le hicieron una despedida maravillosa, con un respeto, y fueron miles y miles y miles y miles y miles de personas, que es lo que donde te digo que Daniel también hizo un papel muy importante para mí, porque era una dualidad para mí. Yo quería despedirme de mi papá de nuevo y no podía hacerlo porque todo el mundo estaba alrededor y me agarró un ataque de nervio y empecé a gritar que no lo tocaran más porque la gente tiraron las vallas, entonces la gente se tiró encima. Entonces era como, era una invasión permanente, ¿entendés? Entonces, pero el dolor también de no saber cómo, porque vos lo que viviste esto de la enfermedad que uno vive, la agonía que vivís y todo eso, es como, es tan doloroso, y después tener que asumir este terrible dolor, es como que no sabes cómo canalizarlo. Sí. Yo de repente digo, bueno, sí, me tomo un avión y me voy. Y después... Pero es que el dolor te acompaña. Donde estás, el dolor está, ¿entendés? Sí, Entonces, yo también opté por eso, porque en el fondo uno también tiene que seguir viviendo. Y primero por ti, y después por lo demás. Yo le digo, mi papá el lunes lo despedimos, y el martes yo seguía mi vida, yendo a buscar obviamente a mis niños al colegio, al menor el fonoaudiólogo, y a mí eso me ha ayudado. Ellos no tienen ni idea cómo me han ayudado a salir adelante. Y yo ayer hablaba con mi mamá y le decía, y gracias a Dios tengo una mamá tan potente, tan fuerte, y dos hermanas también que son increíbles, que yo le he dicho, ¿sabes qué, mamá? En este momento, primera vez, no puedo estar tan ahí como antes, porque ahí sí que me voy a ir a la cresta. Entonces me estoy preocupando un poco más de mi dolor, por primera vez, porque uno es mala para decir, ¿sabes qué? Uno siempre está. En rigor siempre estoy. Ayer estuve toda la tarde con ella, pero me ha costado mucho, mucho, mucho más de lo que yo pensaba que me iba a costar. O sea, siempre pensé que me iba a costar. No pensé tanto. Sí. Pero llegó un momento primero en mi vida, a mis 40 años, que digo, ¿sabes qué? En este momento no puedo estar tanto para los demás, porque si no, de verdad que me voy a ir a la cresta. Entonces, estoy viendo, y creo que eso uno lo aprende también con los años, a que uno también tiene que preocuparse de uno, de vivir su pena, su dolor. No sé cómo aconsejarte. Yo estoy viendo solo a abrazarte y decir, no, te entiendo, en el fondo. Pero yo creo que de verdad uno tiene que seguir en su rutina, que es lo que mi papá y tu papá yo creo que hubiesen querido. Que nosotros sigamos, que seamos felices, yo el estreno recordarlo con cariño. Yo mi estreno lo hice, que fue exactamente una semana después. Yo estaba destruida, tenía que ensayar y estaba destruida, y dije, pero le había prometido a él 2 días antes o un día antes, habíamos estado hablando del tema, habíamos estado hablando, le mostré el afiche, me preguntó de qué se trataba mi personaje, estaba contento, y él me dijo que él se sentía orgulloso de mí, y yo por todo eso tenía que honrarlo a él. O sea, él, antes de caer en la clínica, esos 2 meses que estuvo, mi papá venía a hacer 10 shows en Tucumán.
que los músicos me decían, nosotros no entendíamos cómo estaba en pie con lo mal que se sentía, y hizo un show, el último me dicen, fue impresionante la energía que le puso, y tenía todo el hígado tomado, y ella estaba, y sin embargo siempre luchó hasta, de hecho el día que falleció su médico cabecera me decía, nunca en los años de carrera que tengo en este trabajo tuve un paciente tan fuerte como él, porque el corazón de él dio hasta el final. Murió acorde a su vida. Pues, él se rindió cuando nos vio a mi hermano, a mi mamá y a mí sentados en la cama alrededor de él. ¿Tú estabas ahí, Yamila, tú estabas ahí en Chile grabando la teleserie cuando a ti te llaman para decirte que tu papá estaba ya, que estaba mal? No, claro, yo iba entrando a la primera reunión de bonos de la obra, estaba en la puerta y hablo con mi hermano, y mi hermano me cuenta que mi papá estaba mal y que, bueno, todo esto. Y ellos, claro, siempre me ocultaron cosas porque yo estaba lejos. Por la distancia. Y saben cómo soy, entonces, sobre todo con mi papá. Cuando pasó eso, pasan 4 días y papá estaba en casa y se siente mal y me dicen, se va a la clínica, y yo llamo a la Vero Braña de Mega y le dije, mi papá se está muriendo, me voy. ¿Qué hago? No, andate, porque estábamos terminando de grabar la novela. Y bueno, la Mega se portó increíble, la verdad, conmigo, porque me dijeron, andate tranquila, vemos cómo te sacamos las escenas. Grabé lo que me cansaba en la mañana siguiente y me tomé un avión y me fui. ¿Le tomaste el peso a esa llamada? ¿O como a ti te ocultaban información, tú de repente no te imaginabas? Nunca le tomas el peso, nunca le tomas el peso a nada, ¿no? Sí. Es como que vos yo entré, lo vi, aparte que era tan potente en terapia intensiva, entré y estaba cantando. ¿Y qué haces? Le digo. Y nada, y bueno, y nosotros teníamos un humor muy particular, nos reíamos horas juntos. Y lo vi y yo dije, va a salir adelante. Yo estaba segura que iba a salir adelante. Y de golpe se vino abajo. Pero Yamila, yo encuentro que somos afortunadas al poder haber estado... ¿Vos viste también una enfermedad de cáncer? Sí, de cáncer. Es terrible, la agonía es terrible.